Ya vamos a dar inicio. Muy buenas noches, muy buenas noches. Ya vamos a dar inicio con el estudio bíblico de hoy, miércoles 22 de septiembre del año 2021. Soy el pastor Daniel Guzmán de la Iglesia Cristiana La Verdad en la ciudad de Cartago, en Costa Rica. Y como es usual, todos los miércoles tenemos un estudio bíblico para que el pueblo de Dios sea edificado y para aquellas personas que aún no conocen del Señor, que puedan recibir salvación. Voy a apagar un poquito la luz para ver si puedo quitar esa sombra. Bien, les decía que es la costumbre de la iglesia los miércoles tener este estudio bíblico, al cual todas las personas están invitadas a participar. Hoy hacemos la transmisión desde mi oficina, desde mi casa, por razones de seguridad y no hacer promover reuniones presenciales más que solamente el domingo, que es el día del Señor, el día de culto, ¿verdad? Entonces, por esta razón lo estamos haciendo hoy desde acá. La Iglesia Cristiana La Verdad es una iglesia de doctrina bíblica, cristiana bíblica, ¿verdad? Es una iglesia en la que procuramos presentar la palabra del Señor a todas aquellas personas que tengan el deseo de conocerlo. Procuramos también ser fieles a la palabra de Dios. Saludos a nuestro muy querido amigo Arnaldo Vargas Ortega, que ahí está conectado, también a doña Beatriz Coto, mi esposa, y a otras personas que están ahí conectadas. Deseamos que el estudio bíblico de hoy sea de bendición. Bien, antes de iniciar vamos a orar para poner delante del Señor esta reunión de estudio. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu salvación, que es en Cristo. Porque no la merecemos, Señor. Sin embargo, tu amor te movió, Señor, a entregar a tu Hijo unigénito, a tu Hijo único, a morir en la cruz del Calvario para darnos perdón de pecados, para pagar el precio de nuestros pecados, de nuestra separación de ti por causa del pecado. Ese amor tan grande que se manifestó en la cruz, Señor, donde el justo murió por los injustos, donde el que no haya pecado, Señor, murió por todos los pecadores, Señor. Un sacrificio que no vamos a entender nunca con nuestra mentalidad humana, Señor. Nuestras limitaciones, Señor, no lo vamos a comprender jamás. Pero que recibimos de tu gracia, Señor. Y confiamos, Señor, en que nuestros pecados fueron perdonados ahí y que tú nos das vida eterna, Señor. Encomendamos, Señor, a ti nuestras vidas. Encomendamos, Señor, a ti esta enseñanza del día de hoy. Y también te pedimos, Señor, por las necesidades de todas aquellas personas que están viendo este mensaje. Pero primero, Señor, las necesidades espirituales. Que eso es privilegio y va por encima de cualquier otra necesidad, Señor. El satisfacer nuestra necesidad espiritual en Cristo
el satisfacer nuestra necesidad de un Salvador, satisfacer nuestra necesidad de perdón, satisfacer nuestra necesidad de reconciliación también contigo, Señor. Oramos para que todo esto y más, Señor, sea con cada una de las personas que vean este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, hemos estado viendo las últimas semanas el tema del camino de la salvación, y ha sido un tema extenso, que ha sido de mucho tiempo, ¿verdad? Pero que es necesario que todos tengamos claro a fin de que podamos compartirlo con otras personas. El camino de salvación no es un asunto que uno se debe dejar egoístamente para su propio conocimiento y dejárselo ahí encerradito y nada más. El camino de salvación es mucho más que eso. Si bien en primera instancia es la obra de Dios hacia nosotros individualmente para que nosotros recibamos salvación, pero también es para que nosotros compartamos con otras personas estas buenas noticias de salvación. Esta mañana, en nuestra reunión de oración de las 5 de la mañana, que por cierto están invitados a participar las personas que nos ven, nada más que como lo hacemos vía WhatsApp, es necesario que nos manifiesten su deseo a fin de incorporarlos en la reunión. Todos los miércoles a las 5 de la mañana tenemos reunión de oración por WhatsApp, vía WhatsApp. Nos reunimos algunas personas para orar, para poner en manos del Señor la iglesia, el evangelismo y por supuesto nuestras necesidades personales. Entonces quedan invitados a participar. Les decía que esta mañana en esta reunión de oración una hermana daba un testimonio de cómo alguien que ella conoce asistió a uno de esos lugares que llaman iglesias cristianas, pero ella fue a hacerle compañía y se dio cuenta cómo se habló de muchas cosas menos de la palabra de Dios. Se habló con gran énfasis en los asuntos de carácter material de este mundo. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor acerca de eso? Dentro del camino de salvación, para hacer un resumen breve, antes de responder a la pregunta sobre qué dice la Biblia acerca de estas bendiciones materiales, queremos nada más recordar para los que se han perdido los videos anteriores que quedan ahí en la página, lo pueden consultar, pero rápidamente recordamos que el estado original del hombre era un estado de comunión con Dios. Eso lo leemos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 y vemos claramente cómo la voluntad del Señor era tener comunión con el ser humano, con el hombre. En Génesis capítulo 3 recapitulamos y vemos que entra el pecado al mundo por medio del engaño que la serpiente hace a Eva, la mujer. Obviamente su compañero, su esposo, cae también en la trampa y ambos como consecuencia se apartan de Dios y pierden la bendición de Dios, las bendiciones con que gozaban en ese momento. Hablamos también de cómo hay por lo menos 6 aspectos que se pueden identificar en como consecuencia de este pecado original. Se identifican estos 6 aspectos, ¿verdad?, que ponen en evidencia ese estado espiritual separado de Dios de las personas sin Cristo. También hablamos en su momento acerca de cuáles son las soluciones o esfuerzos humanos que hacen las personas para tratar de acercarse a la divinidad. Hablamos de las religiones, la ética, la buena conducta, la filosofía, ciencia, adivinación, etcétera, que son esfuerzos humanos. Y finalmente hablamos, la vez más reciente que tocamos el tema del camino de salvación, hablamos acerca de cuál es el camino que la Biblia enseña para poder recibir perdón de pecados y para poder recibir la bendición de Dios, la vida eterna. Bien, en eso habíamos quedado la última vez. Ahora, la pregunta que nos haríamos, bueno, una vez que yo reciba a Cristo
como mi único Señor y Salvador, que yo reconozca mi naturaleza pecadora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces hoy vamos a tratar de ese tema. Pero antes que nada yo quiero ir a la carta a los Efesios. Espero que tengan papel y lápiz por ahí. Capítulo 1, versículo 3 en adelante. Voy a leer para ustedes Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Por qué leo esta porción de la Biblia antes de entrar en el tema de lo que llamamos las 7 bendiciones de un hijo de Dios? Bueno, primero porque este texto nos habla muy claramente de que nosotros, los hijos de Dios, los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, hemos sido bendecidos, dice aquí, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y eso es importante que lo tengamos claro. Hago énfasis en esto. Bueno, y si siguen leyendo el texto y lo miran con cuidado, no solo tenemos esas bendiciones espirituales, sino que tenemos otro tipo de bendiciones que están aquí descritas, ¿verdad? El perdón de pecados, la redención, hemos sido dispuestos para la alabanza de Dios, nos ha hecho sobreabundar en sabiduría e inteligencia, etcétera, etcétera. Bueno, además de que nos da a conocer su voluntad, etcétera. Hay muchas menciones acá. Y lo hago mencionar, o lo traigo en este momento en relación con que el Hijo de Dios ha recibido, el Hijo de Dios, la persona, repito, que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, el pueblo de Dios que es su iglesia, la bendición de Dios que ha dispuesto para nosotros son bendiciones de carácter espirituales. Muchas personas confunden el Antiguo Testamento en que Dios le promete al pueblo de Israel bendiciones de carácter terrenal, por ejemplo, un territorio, el territorio de Israel de hoy día, más un poco más, en realidad mucho más que eso, le promete al pueblo de Israel bendición material, absolutamente cierto, pero es al pueblo de Israel. Le promete una bendición muy especial, única en ese mundo, que del linaje de Abraham habría de nacer el Mesías, y propiamente el linaje de David, el rey David, y descendiente de Salomón, etc. Pero son bendiciones de carácter terrenal específicas para el pueblo de Israel. Y no debemos llamarnos a confusión creyendo que esas bendiciones y promesas terrenales, materiales que Dios le dio al pueblo de Israel, también son para el pueblo actual de la iglesia.
A la iglesia se le prometen bendiciones espirituales. Eso no quiere decir que la iglesia va a andar en pobreza o que vamos a pasar necesidad, porque hay promesas de Dios claramente en que Él se encarga de nuestras necesidades. Es muy diferente satisfacer nuestras necesidades a complacer nuestros deseos. Muy diferente. Dios proveerá para nuestras necesidades, para aquel que busque el reino de Dios y su justicia. Mateo capítulo 6, versículo 33-34. Búsquenlo, ahí lo dice. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y agrega ahí cuáles necesidades serán satisfechas. Así es que un hijo de Dios debe estar satisfecho en cuanto a su condición material, con tener techo, abrigo, alimento, porque Dios se va a encargar de proveer de esas cosas. Pero no necesariamente todas las personas nacidas de Dios, nacidas de nuevo, hijas de Dios, por la fe en Jesucristo, van a tener abundancia de bienes materiales. Y eso que quede muy claro. Porque Dios quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, en las del cielo, no en las de la tierra. Y lo dice clarísimamente. Vamos a mencionar la cita exacta para que vean que no es invento mío. Ya se las busco para que veamos cómo las promesas. Vean lo que dice Gálatas capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces ven cómo la Escritura nos habla muy claramente de que nuestra mirada debe estar en las cosas del cielo, y la Escritura nos enseña que nuestras bendiciones son promesas de carácter espiritual. Eso para sentar y dejar claramente que el cristiano bíblico actual no debe afanarse por las riquezas materiales. No debe medir su espiritualidad por cuánto dinero tenga. Valga decir, Juan el Bautista era un hombre que a la vista de las personas era un hombre pobre. ¿Por qué? Porque la Biblia describe que vivía en el desierto, que comía animales silvestres y miel, y además describe que él estaba vestido con ropa muy ordinaria, no con ropa lujosa. Y la Biblia da testimonio de que no ha habido un profeta mayor que Juan el Bautista. Entonces, si no ha habido un profeta mayor que Juan el Bautista y ha vivido así, ¿por qué algunas personas venden un evangelio falso de prosperidad? Y tenemos que preguntarnos por qué. Y yo no voy a dar la respuesta porque solo Dios conoce los corazones, pero por lo menos debemos preguntarnos por qué. ¿Cuál es el interés en enseñar un falso evangelio? Bueno, espero que aclarado el punto, y si no, si alguien tiene preguntas, pues lo dejan ahí anotado en los comentarios y trataremos de responder. Pues aclarado este punto, o por lo menos expuesto, continuamos con el camino de salvación. Con el tema de salvación. Les decía, ok, ya sabemos cuál era el estado original del hombre, cómo fue la caída, las consecuencias de la caída, es decir, del pecado original, las evidencias del pecado original, cómo se manifiestan en las personas, ¿verdad? De los esfuerzos a los que acuden las personas para tratar de acercarse a Dios. Ya hemos visto eso. ¿Cuál es el verdadero camino? Que es Jesucristo, para acercarse a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida, dice el Evangelio Juan capítulo 14, versículo 6. Pero bueno, ¿y cuáles son las bendiciones? Además de estas descritas en Efesios capítulo 1, que ya mencionamos, el Hijo de Dios tiene otras bendiciones de las cuales debemos apropiarnos. Y cuando digo debemos apropiarnos, se refiere a que nosotros tenemos que comprender el alcance de estas bendiciones y hacerlas propias, es decir, que sean nuestras,
que dejen de ser algo teórico o que dejen de ser algo etéreo o algo que es para otros pero no para mí, sino que podamos comprender que estas bendiciones me alcanzan a mí, que estas bendiciones cambian mi naturaleza espiritual anterior de separado de Dios y que me cambian las consecuencias del pecado por bendiciones y una posición delante de Dios. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Juan, capítulo 1, aquí estoy buscando mi Biblia. A mí me gusta leer directamente de la Biblia porque, primero, de memoria a veces uno puede cometer errores y también por la puntuación. Dice Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la primera, y yo no sé si decir la más grande bendición que un hijo de Dios tiene, que una persona que ha creído en Cristo tiene, y es el ser hechos hijos de Dios. Les he comentado muchas veces mi experiencia personal, y no pasa de ser mi experiencia personal, pero la comparto porque creo que es importante. Tal vez usted pueda vivir algo de eso. Como alguien alguna vez hace muchos años me dijo, es que no todas las personas son hijas de Dios. Y eso realmente me impactó, porque en la religión oficial, en la que se supone que yo practicaba, se nos vendía la idea de que todas las personas somos hijas de Dios. Y así se nos hacía ver, es que todos somos hijos de Dios. Y entonces con eso, pues, uno aplacaba su conciencia y uno creía que efectivamente era así porque la religión oficial así lo promueve. Bueno, nada más falso que eso. No es cierto. Y esa persona, recuerdo muy como hoy, como si fuera hoy, me dijo, no, es que no todos somos hijos de Dios, y me hizo así el dedo, es que no todos somos. Anda a revisar Juan 1:12. Y me envió a leer la Biblia. Él no me dio explicaciones, tal vez como las podamos dar hoy acá. Y efectivamente, eso fue lo que hice, acudir a la palabra de Dios. Yo no era un hombre religioso, yo no era un hombre que me interesara para nada la Biblia, por supuesto, en ese momento, porque yo estaba conforme con lo que la religión oficial me decía. Y me encuentro en la Biblia este texto. Mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso me puso a pensar. Y es más, disculpen mi falta de respeto. Voy a buscar, a ver si tengo esa Biblia aquí, que yo creo que aún la conservo. Bueno, no la veo. O si la veo. No la veo. La buscaré para otro día. La voy a buscar para otro día. Pero aquí está esa Biblia todavía. Aquí la conservo porque era la Biblia que yo usaba en ese entonces en el colegio. Acuérdense que antes en los colegios, en las escuelas, daban clases de religión. Y uno tenía que llevar Biblia aunque nunca la leyó. Aunque nunca se abriera, aunque nunca se habló de ella, se habló de otras cosas, pero no jamás de la Biblia. Bueno, la cosa es que no importa. Fui yo a leer y me encontré este texto. Y digo, caray, efectivamente, para ser hijo de Dios hay que reunir unos requisitos, unas condiciones. Y vean cuáles son las condiciones. A todos los que le recibieron, uno. A los que creen en su nombre. Aquí está hablando del Hijo de Dios, de Jesús. A ellos, a los que cumplen con estos dos requisitos, les dio potestad, es decir, les dio el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, por eso digo yo que es tal vez la más grande bendición de una persona que ha confiado su vida en Cristo. Su naturaleza cambió. ¿Y por qué digo que su naturaleza cambió? Porque Juan capítulo 8, versículo 44, dice una palabra muy fea, una expresión muy fea de parte del Señor, muy gruesa, que aunque hiere, ya el Señor la dijo, y que no la podemos borrar de la Biblia, no la vamos a borrar tampoco. Pero dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El contexto, si bien es cierto, está hablando de judíos, pero es algo que es aplicable a toda la raza humana sin Cristo, hijos de el diablo. Es decir, sin Cristo somos personas que inconscientemente obedecemos la naturaleza caída, obedecemos al príncipe de este mundo. Más textos que respalden este pensamiento, esta frase del Señor Jesucristo, por supuesto que sí. Efesios capítulo 2. Vean lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está hablando a personas que ya eran cristianas. Entonces les hace recordar lo que eran. Les está recordando cuál era su naturaleza espiritual antes de haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Y vean lo que les dice. Primero dice, estaban muertos en delitos y pecados. El concepto de muertos en la Biblia quiere decir separados. El muerto físico es separado de su cuerpo físico. La persona que muere anciana o por una enfermedad o lo que sea, en realidad lo que hay es una separación. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, en Génesis. Ahí se describe muy bien de esa separación. La muerte es una separación. Se despega el alma del cuerpo. Por eso es muerte, separación. Entonces aquí el apóstol Pablo nos dice que estábamos muertos, es decir, separados en delitos y en pecados. Claro, con naturaleza humana, apartados de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Y respecto a los pecados, delitos y pecados, dice lo siguiente, Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es este príncipe de la potestad del aire? Pues Satanás mismo. Ven, entonces esa era nuestra naturaleza cuando aún no hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Esa era nuestra naturaleza. Y esa seguirá siendo la naturaleza de aquellas personas que que rechacen el mensaje del Evangelio. Que al predicarles estas palabras, al mostrarle lo que la Biblia enseña sobre la naturaleza de las personas que están sin Cristo, esta naturaleza apartada de Dios, si rechazan ese mensaje, pues seguirán así, sujetos a la voluntad del diablo. Entonces la mayor bendición es Juan 1:12, llamémoslo así. Son palabras mías, no lo tomen como que es la mayor bendición y hay otras bendiciones menores. No estoy diciendo eso. Pero tal vez la más importante porque eso nos cambia la naturaleza espiritual. Juan 1:12 nos cambia la naturaleza espiritual de ser hechos de ser hijos de Satanás, o sea, sujetos a la voluntad de Satanás, como lo dice Efesios, a ser hechos hijos de Dios y tener esa autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y ya solo esto es suficiente como para ponerse a pensar y decir gracias Señor por lo que me has dado. Solo esto. Podríamos omitir todo lo demás. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es otra bendición que tenemos? Y esta también es sumamente importante porque debe cambiar nuestro pensamiento acerca de nosotros mismos, de nuestras responsabilidades y de nuestras obligaciones para con Dios. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? Perdón, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Segunda bendición espiritual de carácter importante, relevante. Somos morada, templo, habitación del Espíritu Santo que vive en nosotros. Pocas personas estamos conscientes de eso. Creo que es algo que muy pocas veces se menciona
y menos veces aún lo tenemos clarito en nuestra mente. Es como si una persona viviera dentro de sí y escuche y vea todo lo que usted piensa, todo lo que usted habla. Bueno, voy a personalizarlo, todo lo que yo pienso, todo lo que yo hablo, todo lo que yo hago, todo lo que yo dejo de hacer. Es decir, que está dentro de mí constantemente, solo que esa persona es la persona de Dios en el Espíritu Santo. Somos morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros. Eso conlleva varias cosas. Responsabilidad, porque siempre está con nosotros. Pero también compromiso. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a predicar el Evangelio a toda criatura. Y bien lo dice Hechos 1:8, que nosotros debemos hacer el evangelismo o el compartir el Evangelio con el poder del Espíritu Santo. O sea, no en nuestras fuerzas. No nuestras capacidades personales, que pueden ser muchas o pocas. Nosotros no podemos juzgar a las personas, ya lo mencioné la semana pasada, por su apariencia física. No podemos juzgar a las personas por la forma que se expresan. De hecho, dos grandes hombres de Dios de la Biblia eran torpes para hablar. Uno es Moisés, del cual casi todo el mundo se acuerda, que él mismo dice que es torpe en palabra, y el otro es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo menciona que él no era un buen orador. Es más, la apariencia de él era un poco repugnante probablemente, porque a los Gálatas le dice que lo recibieron aún sin tomar en cuenta su apariencia. Es mi interpretación del pasaje, pero él no tenía una apariencia atractiva, no era apuesto y no tenía una buena oratoria. Se expresaba bien y era un erudito, era muy inteligente, muy preparado, pero a efectos de hablar tal vez no era muy bueno. Lo que sí era Apolos. Apolos era una persona que era, dice la Biblia, era poderoso en palabras, o sea, quiere decir que era un buen orador. Pero Apolos estaba equivocado con respecto al Evangelio y fue necesario que alguien lo corrigiera. Lección de Apolos: sumiso a ser enseñado, ¿verdad? Si escuchan un maullido de un gato, es la gata mía que está tratando de entrar aquí a la oficina. Eso es, entonces está maullando, está desesperada por entrar. Bien, disculpen. Bueno, continuamos. Les decía entonces que somos templo del Espíritu Santo. Ya eso conlleva responsabilidad y conlleva compromiso. Y es algo que deberíamos tener conciencia las 24 horas del día. El Espíritu Santo está en mí. Y eso también me debería llevar a actuar en la evangelización, en el poder del Espíritu Santo, no en mis capacidades. Por eso fue que me desvié por ese tema de la presentación y la oración de cómo predicaba Pablo y Moisés. Bien, ¿qué otra bendición tenemos con respecto al Espíritu Santo? Lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 26 y 27. Aquí está hablando el Señor Jesús y nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vean qué interesante cómo el Señor Jesucristo habla de un consolador. Y ahí no se identifica quién es este consolador. Es el Espíritu Santo. El concepto consolador en griego quiere decir que es alguien que está al lado, acompañándonos. Hoy se usa una palabra técnica en dirección gerencial que le dicen coaching. Eso en realidad es como entrenamiento, entrenador, asesoría. Bueno, pues nuestro Espíritu Santo es nuestro coaching espiritual. Llamémoslo así, perdón por la referencia, traerla tan así.
Pero el Espíritu Santo es nuestro coaching espiritual. Es la persona que está al lado nuestro para ayudarnos y para guiarnos, para hacernos ver el camino que el Señor quiere que sigamos. Y también en Juan capítulo 16, versículo 13, dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vea qué interesante. Y también esto es algo que yo le digo mucho a las personas. Aquella persona que con corazón sincero, honesto delante de Dios, quiera conocer la verdad de Dios, Dios se la va a revelar. Pero no por un asunto esotérico, no por un asunto experimental, no por un asunto que me siento así que yo recibo, no. No es por esta vía. El Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios, la encuentra en la palabra de Dios. Ahí está. Hoy una hermana de la iglesia nos dio un testimonio bellísimo de cómo la palabra de Dios la llevó a tomar una decisión sabia. Ella supo esperar la dirección de Dios por medio de la palabra hasta que ya pudo encontrar cuál fue la respuesta de Dios hacia lo que ella tenía que hacer. Y qué bendición cuando uno ve a una persona actuando así, apegada a la palabra de Dios, por encima de la presión de la gente, de la presión del mundo. Pero vean qué interesante. Cuando venga el Espíritu de verdad, se refiere al Espíritu Santo. Él los guiará a toda la verdad. ¿Quién quiere conocer a Dios? Quiere conocer a Jesucristo, quiere conocer la verdad de Dios. Pídele primero reciba a Cristo como su Señor y Salvador si no lo ha hecho, para que el Espíritu Santo pueda habitar en usted y que por medio de la palabra de Dios pueda llevarlo a toda verdad o llevarla a toda verdad. Estoy seguro que será una gran bendición y una enorme experiencia que va a estar por encima de circunstancias y situaciones. Bien, les decía cómo hay bendición en recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. La primera bendición, recibirlo, es tener la potestad de ser hecho hijo de Dios, cosa que antes no éramos, cosa que ahora sí somos cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y cómo somos nosotros en Cristo receptores de la bendición de ser templo del Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo. Vamos a terminar por hoy aquí. Voy a poner un canto mientras tanto para despedir la reunión y para que oremos. Ha sido un gusto para mí poder compartir la palabra de Dios el día de hoy. Espero que sea una bendición y anhelo para ustedes también haber participado de este estudio bíblico, que hayan tomado nota y que sea de bendición para ustedes. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Oro a ti, Señor, para que no vuelva vacía, que dé fruto, para lo cual tú la enviaste, Señor, conforme a tu propósito. Si hay personas que no te conocen, Señor, pido para que te reciban a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y que tu pueblo sea edificado apegados a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Nuestra fe, el Señor nos guiará en la noche oscura, luz de Dios guiará, alumbrará.
tengan muy buenas noches. Que Dios los bendiga.